Tengan ustedes muy buen día. Quiero, antes de iniciar la presentación, agradecer la invitación al evento y sobre todo felicitar no solo al IAD, sino también a toda la institucionalidad pública y desde luego a la sociedad civil presente, a los representantes de academia, a los representantes de la comunidad, porque me genera mucho entusiasmo ver cómo están adelantando un proceso mancomunado tan interesante y tan esencial para la planificación del desarrollo de un país. Felicito de verdad, honestamente, los esfuerzos que han adelantado a todos los actores y doy paso, sin más, a hacer una breve presentación sobre las experiencias recientes de Colombia, específicamente en el ámbito logístico, pero también me tomaré algunas licencias de ir comentando algunos detalles asociados no solo a la política nacional logística, sino eventualmente a la planificación del sector transporte en general. Antes de iniciar también la presentación, quería comentarles, yo provengo de una entidad pública de orden nacional denominada Departamento Nacional de Planeación. Estoy usando el material oficial del Departamento Nacional de Planeación, que es una entidad encargada de hacer consejería técnica a la planificación del desarrollo del país en todos los sectores. No es una entidad exclusivamente dedicada al transporte, sino es la formuladora y validadora de políticas públicas en todos los sectores del ámbito social colombiano. Para que tengan un poco de información, el Departamento Nacional de Planeación es una entidad creada formalmente desde 1961 y cuyo ejercicio técnico inició incluso con unos conatos de asesoramiento técnico al gobierno nacional desde 1958 en Colombia. Primero, hay tres o cuatro láminas que voy a comentar muy rápidamente, voy a pasarlas muy rápidamente para concentrarnos más hacia el final, pero sobre ellas lo que quiero decir es que una de las funciones permanentes del Departamento Nacional de Planeación es hacer monitoreo y seguimiento de las economías mundiales para tratar de hacer recomendaciones de reacción al Estado Nacional colombiano en el orden técnico, pero desde luego inscritas en el seguimiento y en el monitoreo de economías de mercado de orden mundial. Aquí vemos, por ejemplo, unas evaluaciones recientes de 2013 que hacen correlación entre el PIB de América Latina y establecen su relación con los volúmenes de comercio global. Esto simplemente para invitarnos, después de los análisis, a diseñar propuestas de reacción, en tanto que se han venido identificando entre 2012 y 2014 algunos fenómenos, algunos indicios de ralentización de las economías mundiales jalonadoras de las cuales dependemos como país. Esta moderación de las cifras generales de comercio mundial, la moderación en América Latina que identificamos particularmente en nuestros análisis, nos invita a pensar fuertemente sobre la reformulación de nuestro aparato productivo, en tanto que la economía colombiana, ya lo vamos a ver más adelante, es fuertemente basada en la comercialización de materias primas. Dentro de estos análisis tenemos algunas informaciones de detalle de cómo la brecha entre la cantidad de producción, la brecha entre consumo interno y entre consumo de materias y bienes provenientes de lo externo, básicamente nos está dejando no solo a Colombia, sino a algunos países de la región también con un delta o con un diferencial de demanda interna que concretamente nos tiene en un incremento de las importaciones, y esto, en el caso particular colombiano, también nos ha invitado a pensar sobre la sofisticación necesaria y urgente del aparato productivo, obviamente que requiere ser sustentado en un
sistema, en un plan general de transporte sobre el cual ya vamos a comentar. Algunas cifras, vemos como solo entre Estados Unidos y Unión Europea, solo entre estos dos actores, se sustenta aproximadamente el 72-74% de la balanza comercial de Colombia. Nuestros socios comerciales fundamentales son Estados Unidos, Unión Europea y recientemente Asia en crecimiento. Aquí ya comenzamos a hacer un poco más de observación de detalle hacia el ámbito colombiano, primeramente, y desde luego al regional. Primeramente, somos conscientes a nivel nación que el nivel de sofisticación de nuestra producción está ante una urgencia de sofisticación, concretamente porque basamos nuestra economía en productos primarios y esta lámina no contiene el análisis de series de tiempo, pero el análisis sí lo realizamos. Hemos venido experimentando a nivel de producción y comercio que la transacción de bienes primarios ha venido aumentando, y esto digamos nos invita desde la escala del sistema productivo a repensar los renglones fundamentales en los que basamos nuestra economía, pero además de ello nos invita también a formular las estrategias detalladas en materia de transporte y de planificación de usos del suelo en el territorio. Aquí ya en este bloque iniciamos particularmente una experiencia que les quiero comentar con algún detalle adicional. El Departamento Nacional de Planeación tiene una Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible. Tradicionalmente, desde sus orígenes, estamos hablando de la década del 60, en esta dirección técnica reposaba la función de hacer planeación sobre aspectos fundamentales de infraestructura, de transporte, sobre minas y energía y sobre telecomunicaciones. Estas tres vertientes fundamentales de lo que hacía esa dirección técnica en los últimos 50 años, estos tres elementos se han venido enriqueciendo y se han venido complementando recientemente en los últimos 15 años con dos actividades, dos bloques de tarea también muy importantes, pero que son más recientes y por lo tanto más jóvenes en el desarrollo de la institucionalidad requerida para la formulación de política pública. Las dos nuevas tareas de las que les hablo son, primero, la coordinación de transporte urbano. Colombia es un país que más o menos desde finales de la década del 90 ha impreso unas modificaciones de vanguardia muy interesantes en temas de transporte urbano de pasajeros en nuestro sistema general de ciudades, que está compuesto por 8 aglomeraciones urbanas. Hemos dado un salto y unas decisiones de inversión muy importantes en términos de cuánto de nuestro tesoro general estamos dedicando a la inversión en sistemas de transporte en ciudades, y para tal efecto se creó una coordinación de transporte urbano, que algunos de ustedes podrán seguramente conocer al sistema de transporte Transmilenio en Bogotá, pero en Colombia existen 7 sistemas similares y en 12 ciudades de menor tamaño existen otras propuestas de modificación y mejora de los sistemas de transporte de estas 12 ciudades intermedias para tener un plan total de una estrategia de transporte nacional que cubre 20 ciudades. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto novedoso, que no tiene ni siquiera 15 años como esta coordinación de transporte, sino tiene apenas una historia de 6 o 7 años, es la Unidad Técnica de Ejecución Logística. Esta unidad fue creada por designio de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación de Colombia, y me estoy adelantando un poco al contenido de las láminas siguientes, pero quiero hacer este resumen. Esta unidad tiene como misión, si se quiere describir de una manera sencilla, descentralizar del sector transporte
el diseño de la política logística nacional, y más bien en reemplazo o en obediencia a esa descentralización tiene la función de coordinar la incorporación de nuevos sectores como el sector comercio, el sector productivo nacional, el sector agropecuario, inclusive el sector de tecnologías de la información, para la formulación en equipo, ya no exclusivamente de parte del sector transporte, de una política de logística que involucre no solamente infraestructura, sino también administración de la información y desde luego la conciliación con el aparato productivo nacional a través de unos esquemas y unos protocolos muy sencillos pero muy eficaces de coordinación entre las diferentes carteras sectoriales del país. Identificamos obviamente la logística como un elemento clave para el desarrollo y la competitividad. Colombia, de alguna manera, resumiendo sus estrategias económicas de los últimos 40 años, digamos, ha pasado por la comercialización del café, comercialización de flores, algo de arroz y unos productos agroprocedentes. Pero digamos que en este momento es necesario repensar, dado el surgimiento de nuevos renglones de servicios y de nuevas producciones, tenemos como país el reto de repensar nuestra estrategia de competitividad y cómo ella la reforzamos a través de planes de infraestructura que desde luego, en coincidencia con la presentación que hacía Carmen hace unos minutos, tiene unos componentes blandos y unos componentes duros. Los componentes blandos les denominamos así a los asociados a los elementos administrativos, de gestión, de facilitación del comercio, y los elementos duros corresponden específicamente a infraestructura para la mejora del nivel de servicio de la cadena de suministros. Esta lámina es bien importante para retratar la historia reciente de esta unidad de logística que les comento surge desde 2008 y que en la que hoy continuamos trabajando. Entonces vamos a ir pasando, apoyados en esta lámina, por cada uno de los hitos y les voy a ir relatando algún detalle, iniciando en la parte inferior con la formulación de la política nacional logística. En Colombia, ayer lo conversábamos en unas reuniones preparatorias con el equipo técnico, en Colombia existe un instrumento para la planificación del cual el Departamento Nacional de Planeación es la Secretaría Técnica y es el responsable general, y este instrumento del que les estoy hablando es, se llama documento CONPES. El documento CONPES es un documento técnico muy breve, imagínense un cuadernillo de entre 8 y 35 páginas dependiendo del caso puntual, y ese documento es preparado con la colaboración de los líderes sectoriales, los ministros, ministras, viceministros y viceministras del asunto que esté en discusión, en formulación en materia de política pública, y es avalado ese documento en una especie de consejo de ministros que le pone su sello y le pone su visto bueno a los contenidos técnicos allí desarrollados. Esta estrategia es muy simple, ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver un cuadernillo de 30 páginas con la formulación de la política de una nación? Pues desde mi experiencia lo que les puedo decir es que ese simple y ese nada complejo método de construir un cuadernillo en conjunto con los ministerios, avalar técnicamente sus contenidos, sus propuestas, su estrategia de financiamiento y luego someterlo a discusión del Consejo de Ministros, es una estrategia muy eficaz para ir consolidando pequeños pasos, pequeños peldaños de la consolidación del gran conjunto de políticas públicas. Este relato, esta explicación de detalle viene para decirles que la Política Nacional de Logística de Colombia fue uno de esos cuadernillos, uno de esos documentos redactado en 2008 con la participación del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y con la tutela o con el acompañamiento, como siempre, del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, esta estrategia de política que tiene aproximadamente 7 u 8 años desde su desarrollo, fue idea inicial de un conjunto de técnicos que dijeron, bueno, en Colombia no hemos dicho nada en materia de política pública sobre logística y su correlación con el sistema de transporte, entonces vamos a hacer nuestro primer lance, y así lo hicieron en 2008.
este documento fue el embrión original, ha permitido, desde esas primeras aproximaciones conceptuales, ha permitido que en efecto la política logística de Colombia estructuralmente no haya cambiado entre 2008 y la fecha. Aquí algunas líneas de acción generales, no las voy a leer todas en detalle ni mucho menos, pero es una imagen para su ilustración, unas líneas generales de qué se proponía como actuaciones o como líneas de acción dentro de ese documento. Están allí elementos de, por ejemplo, cito el primero, realizar una encuesta nacional logística, cómo estamos en logística o cómo estábamos en logística en 2008, fortalecer la institucionalidad, digamos el andamiaje público requerido para la gestión de estos asuntos, y citando alguna otra, hacer seguimiento a los planes de transporte público o diseñar las actuaciones requeridas para involucrar los elementos de tecnología de la información y las comunicaciones al servicio de este plan. Esto son apenas algunas ideas de lo que en su momento fue el documento. El documento de política tuvo un acompañamiento de banca multilateral. El gobierno nacional solicitó acompañamiento de banca multilateral para soportar y para poder realizar efectivamente todas estas ideas que se planteaban en el documento. Entonces tuvimos un préstamo programático con una multilateral en la que destinamos, préstamo en el cual destinamos 300 millones de dólares en un periodo de aproximadamente 5 o 6 años a la ejecución de algunas acciones que consideramos en su momento estratégicas, como por ejemplo crear el Comité Nacional de Logística, la coordinación programática de logística, ya más adelante vamos a ver una lámina sobre esto, y la unidad técnica de ejecución logística, que es la unidad de la que fui coordinador durante 2 años, los 2 años más recientes. Algunas otras de las actividades ejecutadas con estos 300 millones de dólares, incluso diseño de NAMAs, propuestas de política pública para navegabilidad fluvial, diseño de la incorporación real de TIC en logística, que tenía que hacer el Ministerio de TIC al servicio de la Política Nacional de Logística, etc. En estas acciones, como les digo, invertimos aproximadamente un tiempo de 5 o 6 años y destinamos 300 millones de dólares. Este hito es importante, el señalado con rojo, es la creación de estas instancias decisorias que aquí están como siglas, pero les explico qué significan. CNL, Comité Nacional de Logística; CPL, Comité Programático de Logística; y UTEL, Unidad Técnica de Ejecución Logística. Estas instancias, dado que son como el hijo recién nacido del cambio institucional en Colombia, todavía están dependiendo del Departamento Nacional de Planeación. Lo previsto es que cuando la política pública, en el sector que sea, cuando la política pública ya está estabilizada, consolidada, financiada y garantizada, deje de estar en el Departamento Nacional de Planeación y pase a ser dependiente de las carteras sectoriales. En este caso ya estamos pensando que estos asuntos de logística y la unidad técnica que yo represento pasen a un punto medio entre los 3 ministerios altamente protagonistas, un punto medio entre transporte, industria y comercio y tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta unidad, los comités se crean en 2012 y durante 2013 y 2014 vamos a ver qué hemos acometido. Aquí se ve con algún detalle el esquema de funcionamiento de estas instancias, donde el Comité Nacional de Logística es la instancia de más alto nivel. Básicamente son reuniones en Presidencia de la República con representantes de alta dirección de las entidades cada 3 meses. Eso es la parte izquierda de la lámina. Y en la parte central, hacia la derecha, comienza a hacerse más operativo el mecanismo. El Comité Programático es una instancia que se reúne cada mes a hacer seguimiento de los asuntos en desarrollo, y la Unidad Técnica de Ejecución Logística es un pool, un abanico de asesores técnicos que, como les comento, hoy por hoy estamos
alojados en el Departamento Nacional de Planeación. Somos 7 personas, ingenieros, economistas, abogados, administradores, y nos dedicamos al desarrollo del día a día y a la planificación a futuro, desde luego, de la implementación de la política, que tiene un diseño presupuestario, un cronograma y unos rubros de inversión. Aquí se ven los 6 ejes de actuación fundamentales en los cuales concentramos nuestras actividades. Están específicamente divididos así, o la taxonomía está realizada así, un poco en obediencia a la división inicial que se planteó en el documento CONPES del que les hablaba, de 2008. Entonces, lo que hoy ejecuta esta unidad técnica de logística sigue obedeciendo la estructura temática y conceptual de lo que se planteó en 2008. Por citar algunos, hay elementos de facilitación de comercio exterior, logística urbana, información en logística o logística soluciones en el territorio, que hoy ya hemos transformado en un concepto que tiene cabida en el Plan Nacional de Desarrollo, que se denomina infraestructuras logísticas especializadas. En Colombia ya estamos hablando de hacer inversiones de recurso público combinadas con inversión privada, puede ser en infraestructuras logísticas especializadas que se ubiquen en los nodos portuarios, en los nodos aeroportuarios o en las afueras de los grandes centros urbanos. Para iniciar el trabajo preparatorio recién creada esta unidad, consistió concretamente en que las 2 entidades más estrechamente relacionadas con los asuntos de logística y transporte, el Ministerio de Transporte como ejecutor y el DNP como responsable de la iniciativa técnica, recibieron algunas cooperaciones en las que básicamente, voy a decirlo de una manera coloquial, estábamos calentando motores para ver qué tal nos iba en un periodo corto de un año y medio, hasta 2 años, en la ejecución de algunos recursos para preparar. Estos recursos los destinamos concretamente para identificar, así como lo hace el plan presentado por Carmen, identificar las mejores preguntas, las preguntas más apropiadas, para de allí en adelante sí enfocarnos ya a actividades de ejecución y diseños de detalle. Entonces, en el lado izquierdo se ve a qué se dedicó el Ministerio de Transporte. Abordó los asuntos de eficiencia energética en transporte de carga, involucramiento de TIC y el diseño de una NAMA para transporte automotor de carga. NAMA es una sigla en inglés, es un concepto que está como en consolidación, es un concepto muy reciente que significa National Appropriated Mitigation Actions. En otras palabras, son ante los fenómenos de cambio climático, los países nos damos cuenta, es pertinente que nos demos cuenta que tenemos que emprender acciones de mitigación de los efectos de cambio climático. Entonces, particularmente en búsqueda de recursos de financiamiento de países amigos, sobre todo de países del bloque europeo, decidimos involucrarnos en la formulación de algunas acciones de mitigación del cambio climático, específicamente en el Plan Nacional de Transporte de Cargas. Eso fue lo que ejecutó el Ministerio de Transporte. Y por su parte, el Departamento Nacional de Planeación, en estos 2 años de periodo de prueba que les menciono, se ocupó de 2 aspectos fundamentales: de ir imaginando, ir concibiendo y con algún nivel de detalle la puesta en marcha, la implementación de esa política nacional de logística, y además ir explorando, ir allanando el terreno para preparar al país para una revitalización de la navegabilidad de su red fluvial. Aspecto muy importante con el cual hemos conversado muy de cerca con Brasil, Holanda y China, concretamente, que son naciones que explotan de una manera muy interesante su recurso hidrofluvial. Como respuesta entonces a ese periodo de preparación en el que desde luego tuvimos todo el éxito, fue más que demostrado eficiente en términos de política pública habernos concentrado en estos temas, decidimos entonces a nivel país, el DNP le solicitó, DNP significa Departamento Nacional de Planeación, no había explicado la sigla, el DNP le solicita al Ministerio de Hacienda en el año 2013
permiso para ir dando pasos un poco más grandes, un poco más agresivos en este proceso. Cuando digo más agresivos, me refiero a un poco más significativos en términos fiscales. Entonces ya no hablamos de buscar cooperaciones técnicas de algunos cientos de miles de dólares, sino endeudar al país con garantía soberana para la búsqueda de unos recursos para ya el desarrollo. Estos recursos son 15 millones de dólares para el desarrollo continuado de la política nacional logística, en el que ya existen consolidaciones pequeñas pero significativas, como por ejemplo yo tuve oficina. Antes las personas que hacían mi trabajo trabajaban desde su casa, era una relación un poco más informal con la institucionalidad pública, y se trabajaba en un mecanismo de reportes a distancia, unas reuniones eventuales con el ministro y sus asesores. Pero esto para describirles con este ejemplo coloquial que desde la simple decisión de comprar un escritorio, un computador, acondicionar una sala de reuniones, que de hecho aprovecho para felicitar a Liat por su sede, es un hecho bastante significante, por lo menos en Colombia, que las instituciones públicas comiencen a tener lugar, una puerta donde golpear. Eso es bien importante desde el punto de vista de solamente cito uno, de la perspectiva de la interacción con la ciudadanía, y es que las personas que tienen alguna sugerencia o alguna propuesta o algo por decir, tienen una plaquita encima de una puerta, y ahí encuentran a un grupo de personas que les responden las inquietudes que tengan, las preguntas, o reciben sus sugerencias. Esto para señalar entonces que tanto en DNP como en el Ministerio de Transporte se crearon sendos grupos de trabajo vía resoluciones internas de las entidades. Estos grupos de trabajo comenzaron a financiar el acompañamiento de asesores técnicos de las disciplinas que les comenté hace unos minutos, y ambos grupos, trabajando de manera simétrica, uno como espejo del otro, comenzaron a emprender las funciones que ven en la lámina. Las funciones del sector izquierdo corresponden a los mismos 6 ejes conceptuales desde su origen, y el Ministerio de Transporte se enfocó muy particularmente al asunto de transporte automotor de carga. Ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué solo transporte automotor si también existe transporte ferroviario y también está el componente fluvial? Carmen hace un momento nos mostraba las matrices de reparto modal de los países, la participación de los diferentes modos de transporte. Creo que la columna de Colombia no estaba, pero yo les doy una cifra que es avasalladora, y es que en Colombia el 97,5% de la carga se mueve en camión. Esto significa que la participación de cabotaje y transporte fluvial y férreo es muy baja, transporte aéreo también es muy baja. Entre todos los demás modos se administra tan solo el 3%. Por esto es tan importante. Desde luego nuestro objetivo es diversificar la matriz modal, que haya más transporte ferroviario, más transporte fluvial, pero hay que obedecer la realidad y trabajar donde más eficiente sea. Por eso es que el Ministerio de Transporte de Colombia enfocó la mayoría de sus esfuerzos hacia transporte automotor de carga. Aquí, ya para cerrar, ¿cómo estamos de tiempo? Perfecto, mil gracias. Ya para cerrar me tomo solo 2 o 3 minutos adicionales. En esta lámina se sintetiza cómo comprendemos el problema desde la unidad técnica de ejecución logística. Quiero corregir, no quiero decir el problema, quiero decir el asunto logístico. ¿Cómo comprendemos el asunto logístico desde la unidad técnica de ejecución logística? Una vertiente, un eje fundamental en la comprensión de este problema es el que ustedes ven a la izquierda, que aborda los aspectos institucionales y de gestión. Para hacer una buena gestión logística a nivel nacional es necesaria la coordinación permanente y una muy fina interrelación entre las entidades del estamento público. Nosotros particularmente en mi función diaria y en la función diaria del equipo de trabajo que integré hasta hace unos días, es muy común tener que recibir una llamada de Cancillería para un asunto asociado a transporte de bienes y paso de bienes en frontera, y mientras recibes esa llamada estás trabajando en una reunión con la Policía Fiscal y Aduanera, y en el entretanto a los 20 minutos vas a tener que dar una reunión con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Comercio.
pero esa reunión trata sobre asuntos de tecnología que luego vas a tener que desarrollar más a detalle con la cartera de tecnología de información y las comunicaciones. Y esto es muy normal que el trabajo sea con un nivel de interdisciplinariedad bastante alto, y por eso nosotros lo consideramos un eje muy importante en el diseño de nuestras actuaciones. Los protocolos de entendimiento de la institucionalidad pública no son informales, no son como se me ocurre hacer una llamada a ver cómo va todo en el Ministerio de Comercio. No, tenemos reuniones periódicas, memorias técnicas de entendimiento entre las diferentes carteras, y esto nos ha permitido de alguna manera pasar eficientemente al bloque derecho de la lámina, que es cuando este entendimiento se transforma en actuaciones y transformaciones de la realidad, a través de infraestructura, a través de sistemas de información, a través de, por ejemplo, proveer servicios públicos a una nueva zona logística en el departamento norte del país de Antioquia, o articular con la alcaldía de tal distrito portuario en el Pacífico, etc. El buen entendimiento institucional es lo que permite transformar la realidad, y así lo hemos entendido y así lo desarrollamos. En la parte inferior están como todos estos intangibles y todos los elementos de innovación que permiten hacer un cambio inteligente, porque los cambios pueden ser a veces no tan inteligentes, de hecho a veces pueden ser retrocesos. Entonces solamente a través de la innovación y de la incorporación de técnicas actualizadas es como se puede sustentar una buena intervención de la realidad. Quiero cerrar aquí mi presentación ofreciéndoles desde luego, quizá no en este momento, pero desde luego lo podemos hacer, mis datos de contacto, que voy a pasarlos rapidísimo, están en la lámina final. Para quedar a su servicio, finalmente disponible. Aquí vamos a llegar. Me tomo un minuto más. Es un material muy interesante. Recuerden ustedes que en 2008 hicimos la encuesta nacional logística en Colombia. Fue preguntarle a las empresas qué estaban haciendo y cuáles eran los cuellos de botella, las dificultades del proceso logístico, etc. Pues en 2015 estamos retomando la encuesta nacional logística a nivel país. Es una iniciativa de la unidad técnica que en este momento está en desarrollo. Para contarles algún detalle, tenemos en Colombia hay alrededor de 24.000 empresas, algunas de las cuales, cerca de 500 o 600, producen servicios logísticos, entre los cuales están los servicios de transporte. Nuestra meta en este momento es, de esas 24.000, llegar por lo menos a 1.200 empresas a través de una plataforma web en la que les estoy mostrando algunas láminas de cómo está diseñada. Está alojada en el sitio público del Departamento Nacional de Planeación, y durante 4 meses las empresas consumidoras y prestadoras de servicios de logística van a tener la oportunidad de, en estos temas numerados del 1 al 7, que abordan infraestructura, talento humano, tecnología, estrategia, etc., van a tener la oportunidad de decirnos al gobierno nacional cuáles son sus perspectivas, sus demandas, incluso los reconocimientos de acierto a la política pública o recomendaciones para su reformulación. Finalmente, mis datos para cualquier pregunta o cuestión que se les pueda ofrecer. Mil gracias.